Hola, ¿qué tal mi gente? Aquí estamos en otro video y vamos a primero cortar este tie wrap para zafar esta manguera. Tenemos una goma floja de aire y ese es el problema al cual nos vamos a enfrentar ahora. Vamos a usar esta manguera que es para poner en el aire que va hacia el tráiler o el glad hands. Esta manguera es muy práctica, todos debieran tener una igual en su camión, ya que es solo conectarla así a la manguera de aire que va hacia el tráiler. Una vez que está conectada, ya que está bien parejita y todo, pues se le pone el aire al tráiler, la válvula del aire, para que dé aire en el tráiler, y le das aire a esa manguera, y con esa manguera pues le echamos aire a la goma que esté floja. Casi siempre en los truck stop hay lugares, en las mismas bombas hay mangueras para echar aire, pero ¿qué pasa? Que en algunos no lo hay. Entonces hay veces que la goma floja de aire casi siempre la descubrimos en los lugares donde no hay. En este caso no teníamos donde echar aire y tuvimos que usar esta manguera. La verdad es que es bien fácil de usar, es muy práctica. Lo que es un poco lento el echar aire, hay que tener un poco de paciencia porque el compresor del camión no echa a la misma velocidad que un compresor grande de echar aire industrial, ¿no? Pero se resuelve el problema, que era lo importante. En este caso lo que nos hace falta llegar aunque sea a 100 PCS. Ahí chequeamos y estamos en unos 60 y pico. Entonces ahí le digo a mi hermano que vaya y me busque una tapa de válvula para una vez que terminemos taparla. No va a ser que el gusano sea el que esté malo. En este caso no sabemos qué es lo que está pasando con la goma, si está ponchada, si simplemente perdió el aire. Pero necesitamos echar un poco de aire para llegar a otro lugar donde podamos arreglar el problema. Y mi hermano me trae la tapa de válvula y yo sigo echando aire porque, como les comenté, el proceso es un poco lento. Ahora sí, si no tienes una manguera como esta en tu camión, cómprala, porque es algo que debiera tener todas las personas, que por lo menos todos los Zornes operators. Y chequeamos y ya estamos sobre los 100 PCS. Así que volvemos a rechequear para estar seguro. Entonces ya ponemos la tapa de válvula. Y listo, recogemos. Ahí mi hermano me está ayudando a recoger la manguera. Ya se quitó adentro el aire para poder zafar aquí. No olviden quitar el aire antes de zafar. Ya yo le digo que vaya por el otro lado y haga lo otro en lo que yo recojo la manguera, para así cada uno ir haciendo algo y que sea un poco más práctico. Nada, mi gente, si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse. Ayuda muchísimo a crecer esta comunidad. Recogemos las mangueras, la envolvemos bien. Y yo por lo menos acostumbro a, siempre que termine de recoger la manguera, le vuelvo a poner otro tie wrap, porque para que no se me riegue, para que no se riegue la manguera dentro del camión. Entonces nada, ya la tenemos. Vamos en busca de tie wrap. Gracias a Dios para todos los trabajos que tenemos que hacer en carretera. Yo sé que todos no andan en Team Driver ni nada así, pero como yo ando con mi hermano es muchísimo fácil entre los dos, porque todo es más práctico y más rápido, ¿entiendes? Cuando uno está solo es un poquito más complicado cuando le pasan este tipo de cosas. Ahí le ponemos el tie wrap para que no se nos ríe la manguera. Vamos a guardarla. Yo siempre la guardo en este lado. Y ven, eso está lleno ahí. Hay bastantes cosas.
no nos cabe apenas nada, pero es que nos gusta andar con casi todo lo que podemos para cuando se presenten cosas en las carreteras, tener con qué resolver el problema y así ahorrarnos dinero. Bueno, mi gente, nada, esto es todo por este video. Espero que les sirva y les ayude. Nos vemos en el próximo.